A propósito de estos temas que generan polémica, esta semana estábamos hablando de la encuesta de Guarú Molina y ahí nos llamaba la atención pues el montón de personas que estaban incluidas, muchas de ellas ni siquiera habían expresado su intención de ser precandidatos presidenciales, pero estaban incluidos. Les traíamos ahí una imagen pues muy característica que había un Batman entre todos los encuestados, o mejor, entre todos los que estaban medidos, y hoy estamos conociendo un proyecto de ley al que solo le falta sanción presidencial. Solo le falta la firma del presidente. La verdad es que lo había pasado un poco desapercibida y vamos a hablar de esto porque lo que intenta es regular o establecer medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas, y además se dictan otras disposiciones y tiene, entre otras cosas, pues algunas condiciones para las fechas de publicación. Nosotros estamos hablando de encuestas más o menos desde noviembre de 2024, cuando las presidenciales son en 2026. Exactamente, Jennifer, y esa ha sido una de las críticas precisamente a este proyecto, porque limita precisamente la publicación de estas encuestas. Dice, por ejemplo, en el caso de elecciones presidenciales, que las inscripciones, para quienes, digamos, no conocen, comienzan el 31 de enero del 2026, y según la ley, solo se podrán publicar encuestas desde el 31 de octubre del 2025, 3 meses antes. Pues es un recorte que para muchos es inusual e innecesario en comparación con algunas prácticas internacionales. Jennifer, esa es una de las críticas. Otro, por lo que estábamos hablando, por ejemplo, de los candidatos inscritos. Se van a poder publicar estas encuestas con los candidatos inscritos, personas con notoriedad pública significativa. Y aquí también me parece que hay un tema, pues con esos candidatos que nadie conoce. Bueno, son muchas críticas que se han hecho a este proyecto y vamos a hablar de él. Pues vamos a hablar de eso. Primero, conocer de qué se trata con la senadora Angélica Lozano. Hay que decir, me gusta resaltar esto, la autoría de este proyecto de ley está en 32 congresistas de todos los partidos, pero fue liderada por Clara López, Paloma Valencia, Angélica Lozano y el representante Juan Sebastián Gómez. Es decir, hay varios partidos políticos metidos en este proyecto de ley, pero pues una de sus cabezas es la señora Angélica Lozano. Senadora, gracias por atender esta llamada. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál fue la intención de este proyecto de ley? ¿Qué querían ustedes regular o cuál era la preocupación original para decir, ok, vamos a hacer un proyecto de ley para cambiar esto porque no puede seguir la cosa así? ¿Qué fue lo que los motivó? Este proyecto es la tercera vez que se presenta. El Congreso anterior, en el año 2020 y 2022, también fue discutido en ese momento, y quiero destacar, pues la autoría original es de el entonces senador Rodrigo Lara, igual como 40 congresistas. En su momento yo acompañé con la firma, entre muchos otros. Este proyecto lo que busca es mejorar la calidad de la información, de las encuestas. El Consejo Nacional Electoral, desde la Constitución y desde los años 90, distintas leyes le dan la tarea de registrar a las encuestadoras, de recibir las encuestas, los resultados, la ficha técnica, los cuestionarios, de modo que ahí no hay novedad. ¿Dónde está la novedad? En que deben, digamos, dar más insumos, y que al Consejo Electoral, que esos insumos el Consejo los debe poner en su página web a disposición de cualquier ciudadano, cualquier oyente suyo puede abrir lo que esté en el Consejo Nacional Electoral y cacharrear, revisar los datos, que siempre van a ser anónimos. Nunca va a estar el nombre del ciudadano que contesta, porque ni siquiera la encuestadora se lo entrega al Consejo Electoral. Eso no pasa hoy ni pasará en el futuro. Entonces son datos anónimos donde se pueden pues mirar las muestras. También no se modifica ninguna de las atribuciones vigentes desde los 90 de sanciones, de multas, queda todo eso igual. Se garantiza es que, por ejemplo, si una encuesta es nacional, de carácter nacional, pues incluya las ciudades con más de 800.000 habitantes, que son poquitas en nuestro país, pero pues que sean siempre incluidas. Sí, senadora. ¿Señor? Sí, me oye. Sí. Bueno, no, es que sí, estábamos conociendo el proyecto y recién esta mañana estaba leyendo algunas personas que tenían críticas al proyecto, y hay una crítica que me parece a mí pues muy valiosa y se la quería plantear, a ver si esto lo tuvieron ustedes en cuenta o qué opinan. Al final usted hablaba que sí, las encuestas son una información que son de carácter nacional y que nos importa a todos, pero al final esta prohibición lo que puede provocar es que pues los candidatos que tienen más plata terminan contratando encuestas privadas, y son esas campañas las que terminan teniendo acceso a esa información tan grande,
y no el resto de la población y no las campañas pues de menos plata, porque contratar una encuesta es carísimo. Entonces no sé si están de acuerdo en que esto puede provocar pues como esta segmentación de información privilegiada. No, todas las encuestas se pueden contratar y hacer en cualquier momento. Esto aplica para las que son registradas ante el Consejo Electoral y difundidas y publicadas. Esas encuestas pues deben tener las características técnicas, cumplir con las características técnicas. ¿Para qué? Para garantizar que esa difusión pues va a compartir información técnica. Claro, pero lo que le quería plantear es que 4 meses antes, por ejemplo, una campaña que tiene mucho dinero, bueno, 3 meses antes sí puede, pero ya en el periodo en que ustedes están limitando, una campaña que tiene mucho dinero, contrata una encuesta, no la difunde porque no puede, pero al interior quedan ellos con esa información porque la pueden contratar y los demás colombianos no tenemos esa información, eso es a lo que yo me refiero. Desde la Constitución del 91, cualquier persona jurídica o natural puede contratar una encuesta. La regulación vigente desde hace 20, 30 años es para las que se divulgan. Luego, el material de cada campaña, pues es de cada campaña. Estas son para las que publican y se difunden ampliamente. Entonces, ¿qué pasa? Ayer, por ejemplo, en alguna emisora hablaban, ¿quién será el sucesor del alcalde Char en Barranquilla? Ayer, 8 de julio del 25. Entonces supongamos que si hacen una encuesta hoy, es realista que es de ¿usted por quién va a votar a la alcaldía de Barranquilla en el 27? No, 2 años antes pues, se pregunta en cualquier momento, cualquier día, eso no tiene ninguna restricción por las figuras, conoce a fulano de tal, qué opinión tiene, qué favorabilidad, qué ha hecho, qué gestión, cómo la califica, ¿sí? Entonces aquí lo que se busca es, como esto es intención de voto, pues la intención de voto implica saber quiénes son los candidatos y de hecho no se restringe a la inscripción, que por ley en Colombia las campañas duran 3 meses y la inscripción es 3 meses antes. La ley lo que dice es 3 meses antes de la inscripción. Entonces, por ejemplo, si las inscripciones presidenciales son el 31 de enero o las inscripciones alcalde y gobernador son en X día de junio del año en que hay elecciones, en octubre se inscriben en junio, pues las encuestas de intención de voto son 3 meses antes, desde marzo de ese año, por ejemplo, del 27, para volver al ejemplo de la alcaldía de Barranquilla. Pero entonces, senadora, para que nos entendamos, esto solamente va a cobijar a las encuestas que son divulgadas, solamente a las que son divulgadas. Obviamente cualquier formación política pues puede hacer su encuesta para saber cómo va su candidato, pero esas no se pueden divulgar. Las que son divulgadas tienen que tener estas condiciones como 3 meses antes que ustedes dicen. Hay otro punto que a mí me genera duda, es decir, yo no lo entendí, que dice que tienen que cobijar a todos los candidatos inscritos. ¿Esto qué quiere decir? Porque además hablaban de personas con notoriedad pública significativa y participantes de procesos electorales anteriores. Eso no lo entendí. Es decir, no solamente vamos a medir a las personas que están inscritas para un puesto público, sino también a las que son, digamos, que tienen notoriedad en el país. Eso no me quedó claro. Sigamos con el ejemplo de Barranquilla 2027, ¿cierto? Entonces, hoy 2 años antes o 6 meses antes de las inscripciones o 1 año antes suena Pedro Pérez. Entonces, cada encuestadora decide a quiénes incluir. Suena Pedro Pérez, es un líder de la ciudad, pero eso lo obliga a incluir a Ana Díaz. ¿Quién es Ana Díaz? No, ni idea. ¿Conoce a Ana Díaz? No. O sea, ponemos a una señora llamada Ana Díaz, no, porque nadie sabe quién es. Así hacen hoy. Hoy escogen a quienes incluyen en las encuestas. ¿Cómo las escogen? Con los criterios que ellos tienen, pues de gente notoria, gente que se destaca. O sea, ahí no hay ninguna novedad. Hoy, con lo vigente, pues escogen a quién incluir en las encuestas. ¿Por qué? Nunca van a poner a una Ana Díaz que no está en la política, que no tiene un liderazgo en la ciudad, que no es conocida en nada. ¿A quién incluyen? A los que sí. Pero, a los que pero senadora, en la encuesta de Guarumo que estábamos comentando ahora, justamente por eso la comentamos esta semana aquí en el equipo de trabajo, porque había gente que no tenía ni foto. Es decir, estaban midiendo gente que no tiene ni foto, que no sabemos quién es y que intentamos buscar y que por ningún lado. Claro, mire, la de Guarumo es un buen ejemplo porque pone una foto de 70 personas.
encuestaron sobre esas personas que no, hemos hablado de Batman, pero hay como otros 10 o 20 que son ciudadanos que fueron y reclamaron un formulario para inscribirse a la presidencia. Entonces vamos aquí al ejemplo. Entonces, notoriedad, las personas que se destacan y suenan que podrían lanzarse en cualquier época. Ahora vamos a la inscripción. Supongamos que 20 personas han ido a la registraduría a reclamar una planilla para recoger firmas y ser candidato presidencial. ¿Esos son candidatos? No. ¿Los tienen que incluir en las encuestas? No. ¿Quiénes sí son candidatos? El día que la registraduría expida un certificado y diga, chuleado, Batman sí trajo 650,000 firmas válidas, Batman sí pagó una póliza de 520 millones de pesos al Estado, es decir, Batman ya cumple los requisitos y oficialmente queda inscrito desde hoy. El día que el señor Batman se inscriba, porque ya le revisaron las firmas y ya pagó la póliza, al igual que el candidato que tiene el aval del partido X o Y, ese día son inscritos, pero el día que se inscribieron, yo soy el candidato del partido X, ¿sí? Pero eso es desde el momento de la inscripción, entonces en ese momento sí deben preguntar por todos. Sí. ¿Por qué? No, porque son los que van a estar en el tarjetón de verdad, porque cumplieron los requisitos de inscribirse, pero eso es más adelante. Hoy los 70 o los 20 que han ido a pedir planilla, pues haremos una evaluación más adelante de los 20 que han recibido planilla, ¿cuántos van a en realidad entregar 650,000 firmas válidas, más, revisadas por la registraduría, más pagar una póliza? Es que esos son los dos requisitos que tienen que cumplir los señores y señoras de firmas. Una póliza de más de 500 millones de pesos, ¿sí? Entonces, una cosa es ir a reclamar una planilla. No, en su momento, quienes sean certificados por la registraduría, que sí entregaron firmas y póliza, quedarán inscritos. Ese día sí tendrán que preguntar por ellos, porque serán candidatos oficiales en ese momento. Sí, senadora, pero le saluda Andrés Carmona, un gusto saludarla. Senadora, pero usted menciona a dos expertos en su trino que los acompañaron en la construcción de este proyecto, para que nos pueda aclarar, Iván Mendibelso y Hawen Shank. La doctora Hawen Shank incluso es reconocida en redes sociales por hacer en sus plataformas digitales varias críticas a las casas encuestadoras, y precisamente esa es la pregunta. Ustedes también contaron en esta construcción de esta ley que va a ser sancionada, que fue votada en medio de todo este caos de la reforma laboral de los últimos días de la legislatura, esta conciliación. Ustedes contaron también con las casas encuestadoras que han construido un nombre, un prestigio también en hacer varias de estas mediciones, que muchas de ellas han sido acertadas y han mostrado la fotografía incluso en los procesos electorales, porque es que hablábamos, por ejemplo, esta mañana con Martín Orozco, el gerente de Invamer, y prácticamente dice, me acabo de enterar ayer de esta ley que nos va a limitar a todos en este momento que estamos incluso previo a una elección. El proyecto de ley que radicamos es idéntico al que se radicó en el 2022, escrito y liderado por Rodrigo Lara, y que a su vez había sido radicado y discutido en el 2020. A la doctora en estadística Januen, ella conoció el articulado después, como en segundo debate en plenaria del Senado, cuando ya había tenido, o para el segundo debate, pero el proyecto fue construido desde antes y en su momento participaron, ahí sí Lara es el que trabajó directamente. ¿Pero ustedes no llamaron a las casas encuestadoras, senadora? ¿No llamaron Yo estoy en otra comisión y no sé, digamos, ya en la comisión primera, pero pues tuvo la discusión normal. Pero entonces vamos por partes. El texto es el mismo desde el 2020 y 2022. Ese es el texto original radicado. Las modificaciones que tuvo en las discusiones pues fue a través de proposiciones, como es normal, y en las ponencias. A esta mujer que hace pedagogía y análisis de encuestas solo sobre fichas técnicas. Yo nunca le he oído una opinión sobre si marca 5 o marca 10 una persona, sino solo sobre la muestra y el diseño. La consultamos en segundo debate hacia acá. ¿Y por qué? Porque hace una explicación sobre temas de muestras. Las encuestadoras en su momento con Rodrigo participaron, unas más activas que otras, pero le corresponde a él comentar esa construcción. Yo quise trabajar directamente con la persona técnica que trabajó con él en su momento, pero ya no estaba en la firma que trabajaba. Entonces el proyecto pues ha tenido un largo camino de 5 años.
Sí, senadora, una claridad simplemente que me allegan acá, incluso un ex registrador, y entiendo que para la presidencia los candidatos no pagan pólizas, eso por un lado. Quería preguntarle también sobre el tema de las bases de datos, porque entiendo que este proyecto contempla que se deben entregar al CNE listas de números telefónicos, formularios originales, grabaciones y microdatos, y entiendo que esto podría tener conflictos o violar la ley 1581 del 2012 sobre la protección de datos personales. ¿Cómo está esto? Expresamente tiene que observarse el habeas data y no tiene, hoy y desde hace 20 años, las encuestadoras registradas ante el Consejo Electoral entregan el archivo, digamos, de 1 los resultados, 2 la ficha técnica y 3 los cuestionarios. Estas son las preguntas que aplican y pues este es el orden, las entregan tal cual. Ahí no hay ninguna novedad. ¿Qué es la novedad? Que deben entregar los soportes técnicos, los insumos, pero eso es anónimo, nunca se va a preguntar, la encuestadora nunca va a entregar Andrés Carmona, no, esa palabra, ese nombre jamás va a llegar, ¿sí? Nunca se va a saber quién opina, cómo. Son los datos anonimizados. ¿Qué va a haber? Mujeres de 30 años urbanas, eso es lo que va a haber. Hombres de más de 60 años rurales, que esos son datos demográficos, pero nunca un nombre. Jamás un nombre, un apellido y mucho menos cómo opina. Grabaciones y demás es porque hoy la tecnología con la que aplican los cuestionarios pues cada vez se renueva y ya no es solo en papel, también lo hacen en tablets, lo hacen en iPads, lo hacen en instrumentos de captura. Entonces todos esos datos anonimizados y nunca individualizados ni personalizados pues hacen parte de la muestra. Senadora. ¿Por qué razón? Porque la muestra son tantos urbanos de capital o tantos urbanos de municipio intermedio, etcétera, señora. Senadora Lozano, por ejemplo, le voy a poner un caso hipotético. Una firma encuestadora hace su encuesta en un tiempo que no sea el tiempo permitido. No lo publica en un medio colombiano, se lo publica un medio, qué sé yo, de Panamá, un medio de Ecuador. Lo publica un medio de Ecuador X y después aquí se viraliza con cualquiera de las bodegas. Ponga 2 o 3 bodegueros y con eso tiene para volverla viral en 5 minutos. ¿Eso cómo se va a manejar? ¿Eso cómo se puede controlar? Es decir, porque es que con las redes sociales y además también empiezan a decir, mire, es que se hizo una encuesta, usted sí supo que hubo una encuesta, empieza a ver como todo lo que es la especulación en torno a una encuesta que pudo haber sido hecha y empezar todo lo que es completar información que no se conoce, inventarse cosas. La legislación vigente desde los 90 es para las firmas registradas en Colombia, nacionales o extranjeras, que hacen encuestas en Colombia y que divulgan encuestas en Colombia directamente o en los medios de comunicación. La ley no modifica nada de eso. La competencia que tiene el Consejo Electoral desde hace muchos años es sobre eso, para encuestadoras y medios. Entonces, digamos, si ustedes no pueden, cualquiera en medio, no puede bajar de internet, de una red, de una bodega, aquí hay una encuesta, y divulgarla. No, los medios lo que divulgan, y eso es parte además de su trabajo, es divulgan las encuestas de las encuestadoras registradas en Colombia. ¿Por qué? Pues porque hay toda una responsabilidad, es información pues importante para la formación de opinión pública. Entonces, lo que circula en internet es imposible cobijarla y meterla en cintura o evaluarla, porque pues usted misma lo ha dicho, las bodegas pueden publicar lo que quieran, pero la regulación que existe en Colombia y la Constitución, la competencia que le dio al Consejo Electoral es sobre la elaboración y divulgación de encuestas. Imposible reglar lo que circule en redes, es sobre el tema y la responsabilidad pues social ya en los medios de comunicación masivos. Entonces, ustedes pues no divulgan cosas de entidades que no se conocen y que no tienen registro en Colombia. Ustedes divulgan las encuestadoras profesionales registradas en nuestro país. Senadora, usted nos quiere aclarar, por favor, qué significa el concepto de favorabilidad manifiesta, porque es que lo que algunos encuestadores están interpretando es que no van a poder preguntar por las nuevas figuras de la política que quieran medirse en una campaña en sus encuestas. Pues es cualquier persona con una relevancia para ser medido, tal como hacen ellos hoy, ¿sí? Ellos deciden hoy con sus parámetros
a quién incluyen, y pues nunca incluyen, vuelvo al ejemplo que dije hace rato, Ana Díaz a la presidencia o a la alcaldía de Barranquilla. No es conocida la ciudadana Ana Díaz, entonces eso es, no sé, el que fue secretario de infraestructura y lo hizo bien, o el que fue secretario de jóvenes y lo hizo bien, regular o mal, pero quiere lanzarse. Entonces, así como lo escogen hoy. Es pero tal ¿quién cual define lo eso? escogen hoy. ¿Quién define cuando un candidato tiene favorabilidad manifiesta? El encuestador hoy es el que decide a quién incluye, y así va a seguir siendo con esta ley. Favorabilidad manifiesta, pues no es la Ana Díaz, digamos, el encuestador no está obligado hoy a parar un andén, ¿usted cómo se llama? Pedro Pérez, lo meto, no, favorabilidad. Quisiera que diéramos ejemplos de pronto de elecciones anteriores o las futuras. Sí. O bueno, las presentes. Batman, el señor Batman que todos conocimos estos días, ¿lo incluirían? No, ¿por qué? Tiene favorabilidad manifiesta, es conocido, alguien sabía, se volvió un chiste porque sale con la máscara de Batman, o se volvió su notoriedad es porque tiene la máscara y lo vimos en la foto, pero nadie puede obligar a incluir a personas pues que no son conocidas. Sí. No sé, si yo me lanzara a la alcaldía de París, pues no, obviamente no existo, luego no me tienen que incluir, no es apropiado pues porque esto es para encuestas nacionales. La conclusión es, pueden y tienen y deben incluir a los que consideran, tal cual consideran hoy. Ellos deciden a quién, porque fue funcionario, porque lo hizo, porque suena, porque sonará, porque podría ser, y tal cual, con la misma libertad que lo hacen hoy. Aquí, ¿dónde viene algo ya asociado a la intención de voto? Intención de voto es cuando ya se acerca la hora de las inscripciones, porque, repito el ejemplo, las personas que han ido a reclamar planilla, una cosa es reclamar una planilla, otra ser al final inscrito. Una cosa es sonar, de pronto después al final se inscribe o no, entonces por eso la obligación de incluir, claro, es cuando están inscritos, claro, de verdad. Ahí no se puede excluir a nadie porque es que esa señor o señora va a estar en el tarjetón, por eso es desde la inscripción oficial real, senadora, ¿sí? Que es la fecha que ya da la ley. Pues de verdad que le agradecemos que nos haya atendido esta llamada para explicar un poco, porque estábamos un poco confundidos, como lo decíamos, pasó un poco desapercibida los debates de este proyecto, solamente le falta la firma del presidente y pues hemos tenido la reacción de algunas encuestadoras, sobre todo gracias y feliz día para usted. Quisiera concluir esto, que este es un proyecto que se presenta por tercera vez, que estuvo discutido en el Congreso anterior, que fue absolutamente plural, tiene más de 40 autores de todas las tendencias políticas, digamos quienes hemos estado como más al frente, Paloma Valencia, Clara López, Juan Sebastián Gómez y yo, pues somos personas que no solo somos de tendencias políticas distintas, sino que competimos entre nosotros, y que esto lo retomamos de un proyecto de Rodrigo Lara, a quien quiero dar el crédito. Nosotros le pedimos el permiso para radicar el proyecto y así está expuesto en la exposición de motivos, las competencias del Consejo Electoral. Quiero cerrar con esto. Desde hace muchos años el Consejo Electoral tiene la competencia, pero no tiene los expertos. Yo soy abogada, yo soy política, los señores y señoras del Consejo Electoral hacen su función, pero también son abogados y también son políticos. ¿Qué hace la ley? Les dota que ellos puedan seleccionar personas expertas en pregrado o posgrado en estadística, no que haya hecho un cursito, no, su título en estadística, señora, y que ellos sean contratados y sean los que hacen esa auditoría aleatoria y revisen la ficha técnica, coincida cómo es que esta muestra. Los abogados políticos no sabemos eso, pero esas personas técnicas sí, y ellos son el Consejo Electoral desde la Constitución los que tienen la competencia. Entonces aquí lo que se hace es agregar datos que van a estar disponibles en portal para que sus oyentes y cualquier ciudadano alrededor del mundo coja y cacharrea, así como pasa hoy con cualquier tema. Muchas gracias, senadora Oscar. Gracias a usted. Jennifer, mire, la verdad, hoy que estamos hablando de censura y de libertad de expresión, que ha sido como el tema de la mañana, yo quedo muy preocupado con esta ley, muy preocupado por el tema de la censura. La divulgación, lo que tiene que ver con nosotros, con los medios, no con los candidatos, con los medios de comunicación que divulgamos las encuestas. La restricción de 3 meses antes. ¿Y si eso se puede interpretar como censura? ¿Por qué un medio de comunicación considera su consejo editorial y todo lo demás hacer una encuesta sólida, con un buen marco de referencia, con una buena ficha técnica, con toda la técnica posible y publicarla? ¿Por qué no lo puede hacer?
Es decir, el tema, ojo otra vez, yo ya entiendo por qué este proyecto constantemente patina en el Congreso, porque es que está de por medio la libertad de expresión, está por medio la censura, la posible censura a los medios de comunicación para dar a publicar la información que tiene que ver con las encuestas. Y mucho cuidado si no se cae en la Corte Constitucional, precisamente porque está tocando un tema que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de comunicación, con la libertad que tienen los medios de comunicación de divulgar unas encuestas bien hechas. Por supuesto que no estoy hablando de una encuesta de garaje, una encuesta bien hecha, sólida, con una ficha técnica muy importante, porque no se puede publicar. Como puntos fuertes, yo rescato, por ejemplo, que uno tenga claro quién financió esa encuesta. A mí ese punto me parece clave, me parece que puede ser transparente también para las personas que estamos recibiendo esa información, medios y ciudadanos, Ana Cristina, pero pues sí hay algunas, digamos, cuestionamientos por parte de encuestadoras con el tema de las restricciones en tiempo, por ejemplo, solamente 3 meses antes de la inscripción se puede empezar a encuestar. Nosotros estamos ya 1 año y medio hablando de esto y me gusta el tema que solamente a las personas que ya están inscritas oficialmente pues estén incluidas para evitar este desorden que hemos registrado en las últimas semanas con los encuestadores. Mire, Jennifer y oyentes, yo creo que sí hay una injerencia indebida por parte de encuestadoras en procesos electorales, eso es indudable, cuando empiezan a asustar a la gente cuando le dan una excesiva favorabilidad, por ejemplo, a un candidato de tal ideología. Yo creo, tengo la certeza de que hay encuestadoras que hacen eso adrede y que son encuestadoras mercenarias, porque además lo hacen por plata y no son todas. Son encuestas que son, digamos, pagadas por grupos políticos o que son pagadas por ciertas personas precisamente para causar ciertas impresiones. Entonces, primero digo eso. Pero acto seguido, le digo, me parece muy problemático este proyecto. Yo entiendo el espíritu, pero me parece supremamente problemático y va un poco en la línea de lo de Oscar, que dice Oscar con la libertad de expresión, y le voy a decir por qué. Porque esto, por ejemplo, esto de la favorabilidad manifiesta, fíjese que esto abre una puerta, por ejemplo, para que también cuestionen lo que hacemos en muchos medios de comunicación, como lo hacemos aquí en este programa Mañanas Blue 10 AM con el Patos al Agua. Cuando hacemos Patos al Agua, invitamos a un candidato y nosotros por norma, candidato, candidata y nosotros, o precandidato pues en esta época, y nosotros por norma debemos invitarlos a todos, pero si va a haber 75, pues obviamente no nos va a dar el tiempo para invitar a 75. Entonces esto abre una puerta para que después nos digan, y entonces los medios de comunicación, si no los entrevistan absolutamente todos, perdóneme, a 75 candidatos a una presidencia no los entrevistan. Pero esto yo entiendo, Ana Cristina, que es para regular las encuestas que son hechas por encuestadoras que están inscritas con todas las normas y también encuestas divulgadas más allá de los medios de comunicación. Claro, y yo le entiendo eso, Jennifer, y digamos que nosotros también tenemos como ciertas características para divulgar encuestas, que son encuestadoras, que tienen una historia, que tienen una credibilidad y todo eso, pero lo que le estoy diciendo es que esto abre una puerta para hacer un cuestionamiento a la manera en que se tratan las elecciones, no solamente desde las encuestas, sino también desde los medios de comunicación. Y al final eso crea dos efectos, que es lo que le pregunté a la senadora. Uno, que hay unos candidatos, Ana Cristina, que van a tener acceso a esa información. Y yo sí creo que eso, pues, sí habrá una disparidad frente a otros, porque la senadora me decía, no, Sebastián, es que la ley dice que cualquiera colombiano puede contratar una encuesta. Bueno, vaya donde Guarumo o a Cifras y Conceptos a ver cuánto cuesta una encuesta. Son millones de pesos porque es muy caro hacerlo. Entonces, el candidato que tiene mucha plata podrá hacerlo, y rápidamente, Ana Cristina, el otro efecto que yo le veo es que yo creo que abre la puerta al mundo de las filtraciones. Entonces imagínense, si estamos hablando que se especula con el resultado, entonces se contrata esa encuesta y a mí me interesa, Jennifer, instalar en la opinión pública que este candidato, pues ¿qué hago? Le filtro un periodista la encuesta. Se la filtra. Claro, exactamente. Se crea un mercado negro de encuestas. Sí, eso es de lo que más me parece más problemático, eso que está diciendo Sebastián, porque entonces es abrirle una puerta al murmullo, es decir, como a esto de estar especulando. Usted supo que a Sebastián Nora le llegó una encuesta de tal y que esa encuesta da como ganador a yo no sé quiéncito con tal porcentaje y esto ya es un hecho. O sea, esto es para el rumor y para crear información falsa. Lastimosamente en Colombia echa la ley, echa la trampa. No es trampa y es legítimo que un periodista filtro la última encuesta que pone como líder a Vicky Dávila. Claro. No sé, o alguien diga, bueno, el que sea. Al final lo que es casi siempre
casi siempre que el Estado pone una prohibición, aparece un mercado negro, porque la ley tampoco tiene el poder de cambiar la realidad. Entonces, yo sí creo que habrá un mercado negro de ese tipo de cosas. Ni siquiera tienen que filtrársela a un periodista, pues para eso están las redes sociales. O sea, a partir de ahora vamos a ver en redes sociales cantidad de encuestas que nadie sabe cómo se hicieron ni en dónde se hicieron. Eso seguramente va a pasar. Sí. Miren, a propósito de estos temas de elecciones, por ejemplo, ustedes vieron el trino que ha generado tanto revuelo, Lucas, del presidente Gustavo Petro, cuestionando justamente las elecciones o la transparencia de las elecciones que vamos a tener aquí en nuestro país. Recordemos ese trino para hacer un contexto que no solamente Gustavo Petro como presidente ha cuestionado. Es que van varios, ¿a cuál se refiere? Al último, al más reciente. Al más reciente. Ya se lo busco aquí, Jennifer. Acá lo tenemos ponchadito, mire. Desconfío de la transparencia. Lo que pasa es que después de este trino, que fue hoy es jueves, martes en la noche, pues siguieron varios. Entonces, fue el primero donde simple y sencillamente dice: desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. Fue el puntapié inicial. Aquí fue el primero. Pero después de eso, Jennifer, han seguido varios trinos. Por ejemplo, en toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral. Yo mismo le pedí al registrador Vega que lo permitiera y lo puse en el proyecto de código electoral que se debatía en el Congreso. Ni Vega accedió a entregar los algoritmos del software y el código electoral se cayó en la Corte Constitucional. La empresa que era propietaria privada del software era Thomas Angrek y extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora la trasladan a manejar el kit electoral. Pero ¿por qué estamos haciendo este recuento, Lucas? Porque no es el único presidente, como les decía, en ejercicio que ha cuestionado sus sistemas electorales. Recordemos recuerden ustedes, con Donald Trump, cuando estaba justamente en las elecciones, también todo lo que fue con el Capitolio, que él cuestionó las elecciones hasta último momento, diciendo me las robaron o me las van a robar. Antes de ello, recordemos alguna de las cosas que decía Donald Trump en ese entonces. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late. Les hablaba en ese momento, Jennifer, desde la sala de prensa de conferencias de la Casa Blanca, y decía estamos hablando del primer mandato de Donald Trump en el año 2020-2021, cuando finalmente, pues el 6 de enero de 2021 se da el asalto al Capitolio y demás, y lo que decía es que quería comunicarle al país sobre la integridad de las elecciones y que si se contaban los votos legales, fácilmente él había ganado, pero que si usted contaba los votos ilegales, pues querían que él perdiera. Y también vamos a recordar al expresidente Bolsonaro, en ese momento presidente de los brasileños, en una reunión a la que llamó a varios embajadores y ahí comenzó a hablar sobre la transparencia cuestionada de su sistema electoral. Vamos a recordar qué decía en ese momento el presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre Moraes, como una persona que básicamente lo que dice es que quieren un sistema electoral transparente y empieza a hablar ahí pues de las acusaciones que tenía en ese momento 2002, si no recuerdo mal, Lucas, el presidente Jair Bolsonaro. ¿Estoy mal o ya se me ha corrido el tiempo muy rápido? Se la ha corrido, pero sabe que es impresionante como todo esto vuelve a surgir. Usted trae aquí un audio de Donald Trump, usted trae un audio de Jair Bolsonaro, y ayer solamente Donald Trump vuelve a revivir todo este tema de Bolsonaro, le impone 50% de aranceles a Brasil, y por primera vez lo que estamos viendo en todo este rato, porque los aranceles los venimos escuchando, Sebastián, que desde enero, que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Y desde enero. Y los prometió, desde campaña. La campaña los prometió. Pero hasta el momento todas las razones que había dado eran comerciales, no eran políticas. Pero en la carta que le envía ayer a Brasil, que además no hace parte del grupo de 57 países que tienen el mayor déficit comercial con Estados Unidos, arranca diciendo, y esta es una carta dirigida a Lula da Silva, la cacería de brujas contra Jair Bolsonaro debe terminar. Luego cita nuevamente a Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema, que usted se acordará también, X estuvo prohibido unos días en el país, y lo que cita Donald Trump es que esto está afectando la libertad de expresión de los estadounidenses. Entonces cita dos razones más políticas,
económicas, y luego ya habla de un déficit comercial con Brasil, y luego le clava 50% de arancel, que por supuesto Brasil hace parte de los BRICS, pero las razones comerciales están en el tercer lugar por primera vez, porque en lo otro, en teoría, Donald Trump siempre citaba con una fórmula un poco extraña, pero razones comerciales. Fórmula, pero varias veces sí motivos no económicos los ha puesto para meter aranceles. Acordémonos lo de México y Canadá por el tema del fentanilo y que por el tema que no quería adherir a sus propuestas, con el tema de Europa, que Europa le puso 50% y después reculó, con China. Es decir, al final pues Trump está utilizando los aranceles como un mecanismo de extorsión, y lo que hemos hablado que más ya se ha visto reflejado en las tasas de inversión de Estados Unidos. Al final los empresarios de Estados Unidos, los importadores, no tienen ni idea cuál es el futuro de sus negocios, porque es totalmente diferente importar a un 50% arancel que a con un 10%, y hay un presidente pues que cada día toma una decisión diferente. Pero mire, Sebastián, Lucas nos relaciona todo este tema de las elecciones, del cuestionamiento de elecciones. Sí. Tenemos varios ejemplos de otros países. Hoy hablamos del presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué les traigo esto? Porque hace unos meses IDEA Internacional publicó un informe sobre el estado de las democracias en el mundo. Decía que la calidad de la democracia en el mundo iba en detrimento, que iba bajando por, creo que era sexto año consecutivo, si no recuerdo mal, y decía, un 20% de las elecciones fueron impugnadas y judicializadas. En América Latina, un 33% de las elecciones presentaron conflictividad elevada entre boicots, irregularidades o judicialización. Un nuevo elemento nocivo que socava la confianza son las denuncias sistemáticas anticipadas e infundadas de fraude electoral, que es más o menos lo que estamos viendo en este momento en Colombia, que fue lo que vimos con Donald Trump, como se los comentaba, y fue lo que vimos con el presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces quería darles ese contexto teórico, académico y también práctico de otros países para que nos entendamos que no es la primera vez que pasa y que de una u otra manera se puede estar utilizando uno como estrategia electoral o uno para sembrar confianza en los sistemas electorales colombianos. Que además decía la MOE ayer, Jennifer, y yo creo que es importante pues que estos señalamientos son muy graves y que sin tener las pruebas o que si están pues que deberían mostrarse porque son complicados. Y lo otro que también es clave y que decía la MOE ayer es que el escrutinio de los votos va por un lado, que lo que se aprueba ayer es más una parte logística, es todo el kit electoral, toda la parte logística que se moverá el día de las elecciones, pero que el conteo de los votos, el escrutinio de los votos no va a estar a cargo de esta unión temporal que bueno, termina ahí metido nuevamente Thomas Gregan Sons. Pero realmente la MOE sí decía, es muy importante diferenciar esto, porque una cosa es que yo le ponga los esferos, las mesas de votación y todos los puestos de votación, y otra cosa va por otro lado completamente opuesto, que es el escrutinio de los votos. Aquí estamos rascando en el pasado para entender el presente